Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por estar reunidos a escuchar tu palabra. Y Padre, te pedimos que tú nos des gracia para amar a la gente y sabiendo que tú nos vas a guiar y guardar. Y, y Padre, sabemos que tú eres quien está buscándolos y que nos puede usar de una manera maravillosa. Te damos gracias por esto y te pedimos que tú nos des amor por la gente y amor por las almas, Padre, sobre todo, sabiendo que el mundo entero está bajo el maligno. Te pedimos que tú nos uses, te pedimos que tú guíes esta enseñanza esta tarde, que tú guíes a Miguel y que nos guíes a nosotros a recibir, pues, llenos de tu espíritu esta enseñanza. Gracias por tu amor, te pedimos porque quien todavía se va a conectar no tenga problemas, impedimentos y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces continuamos con nuestro estudio que se necesita para ser un creyente victorioso. El tema que vamos a ver hoy es pues, el subtema. Recuerden que hemos venido tomando subtemas, precisamente que es un conjunto de enseñanzas que nos ayudan a conformar nuestra vida si realmente queremos servir a Dios de la manera que Dios le agrada. Entonces, este subtema que vamos a ver hoy se llama o se titula Colonos o Peregrinos. Vamos a ver Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una de las cosas por las que muchos creyentes sufren es precisamente porque no están ubicados en cuanto cuál es su posición en este mundo. Y el hecho de no estar ubicados se confunden en lo que tienen que hacer. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia clara que como creyentes somos extranjeros y residentes temporales de este mundo, porque nuestro verdadero hogar está con Dios en el cielo. Entonces, un día estaremos con Dios eternamente en los cielos. Esta vida cuando termine o Dios nos arrebate y nos lleva a su presencia si nos toca esto, será el principio de la eternidad, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero mientras estemos en este mundo, como sabemos, tenemos un propósito. Tenemos que saber con claridad que hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo, como Eclesiastés dice, todo tiene su momento. Este cielo es donde vive Dios. ¿Sí? Somos extranjeros y peregrinos, vivimos temporalmente en este mundo y estaremos un día en el cielo. El cielo es el lugar donde Dios habita. No es un lugar de nubes, angelitos o arpas como se cree o se pone en las caricaturas o en algunas películas, cosas así. No. El cielo es el cielo porque es la morada de Dios, porque su presencia está ahí. Precisamente ese es el punto importante. No hay nada más grande que Dios. No hay quien se pueda comparar al Creador, nada de lo creado. Sabemos que Dios es infinito, sabemos que Dios siempre ha existido y sabemos que nadie puede ver a Dios en estado natural y vivir. Por eso es que tenemos que esperar los tiempos de Dios. Tenemos que saber que la vida del cielo se rige bajo principios y valores de Dios, que la vida del cielo ya es eterna, es inamovible e inconmovible. Eso va a ser lo más importante para nosotros. Nosotros desde ahorita, cuando ya nos arrepentimos y creemos, y Dios nos hace sus hijos y nos da su Espíritu Santo, nos da un adelanto de lo que es morar en su presencia, ya que el Espíritu Santo es Dios, al ser limpiados con la sangre de Cristo, puede hacer morada en nuestro corazón porque ya estamos limpios de pecado
Y entonces, precisamente, en un sentido estamos participando de la naturaleza divina. Pero lo más importante de todo esto es saber que donde Dios habita es el lugar donde vamos a estar un día. Y Él está ahorita en este mundo, además de que nos da la oportunidad o el privilegio de servirle, está limpiándonos y purificándonos para que un día Cristo despose a su iglesia con una virgen ataviada, limpia, pura y resplandeciente. Mientras ese tiempo llegue, estamos, por eso ahorita decía Oliva, muchas pruebas ahorita, sí, vivimos en pruebas porque Dios las usa para enseñarnos a confiar en Él, etcétera. Entonces, hay un pasaje que dice en Isaías, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Si una persona estuviera en el cielo sin estar limpia, corrompería el cielo. Por eso es que nadie puede entrar ahí sino a través de Cristo. Recuerden, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino al cielo. Ahora, por eso es que el cielo en un sentido vino a la tierra primeramente en el simbolismo del tabernáculo. Recuerden que Moisés, cuando Dios le ordena hacer el tabernáculo, copió el modelo que estaba en el cielo. O sea, el tabernáculo terrenal fue una copia del tabernáculo celestial. Y fue precisamente donde Israel adoraba, donde estaba en el lugar santísimo, ya que erigieron el tabernáculo, donde no se podía entrar más que una vez al año, la presencia de Dios. Pero ya más adelante, cuando se presenta de una manera más completa, es cuando Cristo viene a la tierra. Recuerden que cuando Cristo bien renunció a ser Dios, como dice el capítulo 2 de Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, Él se presentó de una manera más completa. Por eso cuando le dice a Tomás, muéstranos al Padre y nos basta, le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el libro de Mateo, cuando se repite la profecía que dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, vino en forma humana a la tierra y en un sentido vino a traernos primero la libertad espiritual o la transformación espiritual y luego ya vendrá la transformación física. Recuerden, Juan 5:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren porque tales adoradores Dios busca que le adoren. En ese sentido, nosotros ya participamos de alguna manera en el principio de los reinos. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Sí? Entonces, cuando ya Jesús muere y asciende al cielo, viene el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo ya es dado. Vamos a ver Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando ya desciende el Espíritu Santo, como ahorita refería, ya en un sentido ya estamos participando de alguna manera de los avances del cielo. Lo que ahorita viene es precisamente un proceso en el cual Dios está haciendo una transformación para ya erradicar el pecado. Entonces, el principio del fin de la época de la gracia, es cuando viene el juicio de Dios. En este juicio
es donde Dios ya va a eliminar el pecado del mundo y donde ya se va a manifestar el reino de Dios con poder y gran gloria y será gobernado por Jesucristo en todos los extremos de la tierra por 1000 años. ¿Ven ustedes? Entonces, ahorita nosotros debemos de saber que nuestro tiempo es temporal, pero tenemos un propósito de estar aquí hasta que se cumpla ese propósito y entonces Dios erradique el pecado y entonces recibamos ya la eternidad y estaremos para siempre con Dios. En Apocalipsis 24 en adelante dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este periodo de 1000 años es como el séptimo día. Dios trabajó 6 días en la creación y en el séptimo descansó. Dios creó al hombre, vino la caída del hombre y prácticamente el reino milenario es el tiempo en que Dios va a reinar y la tierra va a llegar a alcances inimaginables en todos los aspectos de seguridad, de paz, del conocimiento de Dios. Pero pero esto todavía es temporal hasta que termine este tiempo y ya Dios entregue el reino a Dios Padre y Él cree cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia y ya no habrá más ninguna relación con el pecado. Todavía en el reino milenario tiene que ser soltado Satanás al último, porque recuerden, es encadenado por 1000 años, para que se manifieste quién es salvo y quién no, porque el conocimiento de Dios va a ser tan grande, tan profundo, que no se va a notar. Entonces Dios, reino eterno, en la tierra donde desciende la Jerusalén celestial, y ya no habrá ninguna huella, ni relación, ni indicio de pecado. Va a ser hermoso. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque tenemos que afirmarnos en que nuestro corazón no debe estar en las cosas de este mundo, porque este mundo no nos va a dar satisfacción, ni nos va a dar la paz que solo Dios puede dar. Nos la va a dar cuando venimos a Cristo. Pero Jesús mismo dijo, reitero, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros como hijos de Dios, también Dios quiere que venzamos al mundo y para poder hacerlo primero tenemos que establecer con firmeza cuál es nuestra posición. Desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya no pertenecemos a este mundo. Automáticamente pasamos a ser ciudadanos del reino celestial, del cual Dios nos va a otorgar más adelante. Entonces, cuando Dios traiga los nuevos cielos y la nueva tierra y Jesucristo entregue a Dios Padre el reino, va a pasar lo que ahorita estamos comentando, que está referido en Apocalipsis 21, 1 y 2 y 22 al 26. Si quieren, oigan con atención, si quieren buscarlo está bien. Dice de la siguiente manera, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella,
porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Ven ustedes? Si nosotros entendemos de una manera profunda lo que Cristo hizo por nosotros, se supone que todo lo debemos dar por Él, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros deseos, etcétera. Pero en ese entonces, donde ya todo sea absolutamente claro, todo se lo vamos a deber a Dios y lo vamos a ofrecer con mucho gusto para glorificar a Dios. Por eso es que cuando el apóstol Juan vio esta visión, clamó, miren el hogar de Dios para ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Eso lo dice Apocalipsis 21:3. Y oí una voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por eso es que nuestro tesoro debe ser Dios. Recuerden ustedes, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si no queremos ser turbados o decepcionados en este mundo, nuestro tesoro debe ser, lo único que debe ser es Dios, porque a Él se lo debemos todo. Nos dio la vida, nos ha sustentado, nos dio el llamamiento, nos convenció de justicia, de pecado y de juicio. Una vez que nos arrepentimos, nos dio la fe para creer, y una vez que somos sus hijos, hizo las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Acaso no se lo debemos todo? Por eso en 2 Corintios 5 dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Realmente estoy yo viviendo de esta manera? Y si no, quiere decir que todavía no estás ubicado en tu estancia aquí en este mundo. Por eso es tan importante esta parte de que sepamos que ya no somos colonos de este mundo, sino somos peregrinos en este mundo desde que Dios nos selló y nos llamó. Por eso tenemos que ser leales, principalmente a nuestra ciudadanía celestial, a la verdad de Dios, a sus normas morales y a su pueblo fiel, que es la iglesia, y no a nuestra estancia terrenal, que es temporal, porque la tierra, a final de cuentas, será destruida, como dice 2 de Pedro 3:10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque si nosotros no entendemos que tenemos que vivir por las cosas celestiales, de alguna manera nos estamos haciendo un fraude a nosotros mismos. Porque vivir por las cosas terrenales que van a ser destruidas nos roba la capacidad de vivir por las cosas celestiales que van a ser eternas. Si tú vives por las cosas celestiales, vas a trabajar para Él sin descanso hasta que Él te llame y vas a hacer tesoro en el cielo. Cuando haces tesoro en el cielo, tienes que saber que ahí no hay ladrones que minen ni hurten, sino que tienes una inversión segura
pero además de carácter eterno. Las cosas temporales, aunque tú lograras el éxito de acuerdo a los estándares de este mundo, no te van a satisfacer de esencia. ¿Por qué? Porque tú eres un ser espiritual. Lo único que va a satisfacer tu alma es la plenitud de Dios en ti. Pero para que esta plenitud pueda vivir en ti, tú necesitas vivir plenamente para Él. Es lógico pensar esto, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a ser leales a Dios, nos vamos a sentir siempre como extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo prefiere ignorar a Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús les decía, porque la luz pone de manifiesto el pecado. Y el mundo está corrompido por la filosofía del diablo y no quiere dejar el pecado. Ama el pecado, ama la corrupción, ama la perversidad, ama lo sucio. Dios quiere, por tanto, que tú seas extranjero y peregrino para que no participes de estas cosas. Porque aunque no lo creas, que si vives para el mundo te va a enredar en su filosofía y vas a acabar negando tu fe. A lo mejor si eres salvo y tú dices, bueno, mi fe nunca va a dejar de ser, pero ¿qué testimonio vas a dar si vives por las cosas de este mundo? Para que el mundo te acepte tienes que vivir como este mundo. Y para que vivas como este mundo tienes que negar a Cristo. ¿Ves tú? Entonces tenemos que recordar siempre o tener siempre presente en nuestra mente que este mundo está regido bajo los principios de Satanás. Por eso ama el pecado y la rebelión y odia a Dios. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? Lo que acabamos de decir, bajo los principios del diablo. Tomar el lugar de Dios, vivir, desechar a Dios. O sea, si Luzbel, que ahora es Satanás, que fuera de Cristo es el único ser que tiene casi, casi atributos como Jesús, un día quiso ser como Dios, y se volvió Satanás. Imagínate, si el mundo vive bajo esta filosofía, ¿cómo no va a negar a Dios? Por todas estas razones, nosotros tenemos que tomar conciencia que tenemos que dejar de vivir como colonos de este mundo para poder comenzar a vivir como extranjeros y peregrinos, como lo hizo Abraham, quien aunque era rico decidió habitar en tiendas, recuerden ustedes. O sea, Dios bendijo a Abraham y era inmensamente rico, pero él creyó la promesa. Eso nos lo menciona Hebreos 11, en donde están los campeones de la fe, del 8 al 10, que dice de la siguiente manera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que vale la pena, verdaderamente. Todas las cosas de Dios son eternas. Todas las cosas de esta vida, reitero, son temporales. Vivir por lo temporal te roba la oportunidad de hacer tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Recuerden ustedes lo que mencioné es la última frase, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, si nosotros verdaderamente tomamos conciencia de esto, tenemos que dejar de dar importancia en las cosas de este mundo.
Es natural preocuparse, pero recuerden ustedes que todo lo que Dios promete lo cumple, porque no es hombre, porque no miente, ni hijo de hombre, porque no se arrepiente. Es tan sabio que nunca se equivoca. Por eso todo estaba terminado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él tiene una promesa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. A lo mejor ahorita tenemos problemas, algunos familiares, algunos económicos, etcétera. Pero Dios tiene el control. Dios es soberano y todo lo que estamos viviendo, Él lo está usando para hacernos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Por tanto, si realmente confiamos en que Él dice que nos va a dar lo necesario en este mundo, tenemos que descansar en Él. Y eso nos va a permitir concentrarnos en las cosas del reino. Si tú vives preocupado por las cosas de este mundo, estás prácticamente desviándote de las cosas celestiales, ¿no crees? Me platicaba una creyente que vive en Canadá, hablaba con ella ayer, y me decía que pues la operaron, pues salió de la operación, económicamente ahorita está un poco mal, no tiene auto. Entonces dice que el lugar de donde ella vive, al lugar donde está el hospital, son como 2 horas en camión. Y que se sintió mal y fue a urgencias, total, la regresaron. Pero que cuando iba a urgencias se soltó un aguacero torrencial allá en Canadá. Y vive en Toronto esta persona. Pero cuando ella se iba a bajar del autobús, dijo, ay señor, ojalá dejara de llover tantito para que yo me pudiera bajar. Y dice que en ese momento dejó de llover. Se bajó del camión, caminó hasta el lugar donde ya había techo, el lugar donde iba, y volvió a llover torrencialmente. O sea, Dios puede hacer este tipo de cosas y a veces podemos estar llenos de milagros del cuidado de Dios y no lo apreciamos por estar concentrados en otras cosas. Cuando tú te concentras en los valores del reino, tienes mayor posibilidad de percibir en los milagros de Dios que si estás preocupado por las cosas de esta vida, en la cual podríamos decir que ya tenemos todo solucionado. Es muy fácil decirlo cuando no tienes problemas, como decíamos el domingo, pero cuando Dios permite los problemas, Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, hay tantas promesas. Entonces, cuando te sientas así, ponte a pensar en este tipo de promesas y vuélvete a las cosas del cielo, a las cosas de Dios. Miren, el colono, el que pertenece a este mundo, se enfoca en construir su casa, en acumular bienes, en establecer raíces profundas como si este mundo fuera su hogar permanente. Ahí está enfocada su mente. Nosotros sabemos que hay gente inmensamente rica y no deja de trabajar. No puede disfrutar de lo que tiene. Hay gente tan rica que 10 generaciones o más no se podrían gastar todo el dinero que tienen. Y sin embargo los ves trabajando, 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 como si fueran a vivir eternamente. Pero el cristiano verdadero, el peregrino, entiende, como Abraham, que es un extranjero y peregrino en esta tierra, por lo que no pone su corazón en las cosas de este mundo, que son temporales y que serán destruidas. Miren, recuerden lo que dice Pablo en Filipenses 4:12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia.
Es verdad que cuando Dios nos da bienes los podemos disfrutar, pero no está nuestro corazón en estas cosas. Ya ahorita leímos 1 de Pedro 3:10 al 12. Lo voy a repetir, pero voy a leer hasta el 14, porque aquí está el concepto más integral. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Pero fíjense lo que estábamos comentando. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuál es la diferencia entre conocer una promesa y creerla? Piensen tantito en su mente. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es apropiarla. La respuesta es conformar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios promete, como si ya fuera una realidad. Si solo la conocemos, pero seguimos viviendo igual, la promesa no tiene un efecto, porque en un sentido no la estamos creyendo. Esto, por supuesto, lo digo por mí mismo y por todos, porque todos estamos en el mismo barco y a todos estamos viviendo pruebas de la misma manera. Pero este concepto es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Si a ti una persona te dije, oye, te invito a comer el domingo y vamos a comer barbacoa. Y a ti te encanta la barbacoa. ¿Qué haces el domingo en la mañana? Te vas a desayunar, obviamente. A lo mejor dices, no, mejor ayuno y me espero a la hora de la comida. Pero no vas a comer mucho porque si tomas un desayuno copioso, no vas a tener hambre a la hora de la comida y no vas a poder disfrutar la barbacoa. Entonces, ¿qué es lo que haces? Preparas tu mente, preparas tu cuerpo, puedes hasta salivar lo que ya vas a disfrutar más tarde, porque estás creyendo que vas a comer barbacoa, ¿no? Es algo parecido. Cuando Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura, o todo lo demás vendrá por añadidura, quiere decir que te concentres en las cosas del reino, como peregrino en este mundo, que vivas por las cosas del reino. Y aunque en este mundo, si Dios lo quisiera, padecieras necesidad, etcétera, entonces está este pasaje que acabamos de leer de Pablo, de mencionar, mejor dicho. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otro, das gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros. A veces cuando yo me encuentro en pruebas difíciles, me viene este pasaje, dad gracias por todo. Y les digo una cosa, a veces me cuesta trabajo. Tengo que razonar en mi mente todas las promesas de Dios y Dios dice, dad gracias. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca en lo que permite que pase en nuestra vida y porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ven ustedes? Las mismas promesas cambian nuestra mente y entonces, cuando repito estas promesas en mí mismo, puedo dar gracias. ¿Ven ustedes? Entonces, vivir según sus promesas, como dice el versículo 13,
que ahorita acabamos de leer, de Primera de Pedro, vivir según sus promesas es vivir de acuerdo a que de un día todo acabará. Un día estaremos en su presencia. Que esta vida es temporal, aunque nos parezca larga, ¿qué son? Ahorita el promedio de vida creo que está en en 80 años. Y decía, la Biblia dice, la vida del hombre es 70 años y los más robustos 80. Sabemos que hay gente que vive más, pero el promedio más o menos está en 80. ¿Qué son 80 o 100 años? Porque si alguien ya ha llegado a los 100 o pasa de los 100 por el avance de la ciencia. ¿Qué son 100 años en comparación a la eternidad? Ponte a pensar lo siguiente. Si a ti te dijeran, oye, ¿qué prefieres? ¿Pasar toda la eternidad gozando del amor, de la presencia de Dios, de sus bendiciones? Ya no habrá dolor ni sufrimiento, pero tienes que sufrir 100 años en este mundo. O vivir a tus anchas en este mundo, pero eternamente estar separado de Dios, sufriendo eternamente el castigo por haber desechado a Dios. Yo creo que cualquiera de nosotros escogería lo primero. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Por eso es que tenemos que tener la mentalidad de peregrino, porque esto lo cambia todo. Yo no pertenezco a este mundo, ni ningún hijo de Dios pertenece a este mundo, es peregrino. El peregrino entiende que este mundo no es su hogar, como dice la epístola de Hebreos que acabamos de leer, quien como Abraham busca una patria mejor, que es a saber la celestial. ¿Ven ustedes? Vámonos a los campeones de la fe otra vez. Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Recordemos, esta ciudad refleja la gloria de Dios. ¿Ven ustedes? ¿Qué se puede comparar a Dios? Nada. Aunque no le hayamos visto, porque no puede ver a hombre, reitero, y vivir, a Dios y vivir, sabemos que va a ser lo más hermoso e inimaginable. Recordemos lo que dice Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha preparado a los que le aman. Ni siquiera tenemos la imaginación. La mente humana es finita, está corrompida, su visión está atrofiada por el pecado, ve las cosas al revés, las cosas invertidas, recuérdenlo. Por tanto, no nos podemos imaginar lo que será la total paz, la total comunión con Dios sin ningún estorbo. Todavía nuestra naturaleza carnal sigue estorbándonos. Tenemos esa lucha, ¿no? El deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. De Gálatas que repetimos mucho últimamente, ¿no? Por lo tanto, el peregrino no se apega desesperadamente a las cosas de esta vida. Puede usar y disfrutar con gratitud lo que Dios le da, pero su corazón no está en ellas. El peregrino sabe que su verdadero tesoro, su herencia eterna, está segura en el cielo.
Repitamos este versículo del Sermón del Monte. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero para afirmarnos por qué, además de todo lo que hemos comentado, nuestro tesoro debe estar en las cosas del cielo, miren lo que dijo Jesús en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hace una pregunta. ¿Dónde está Jesús ahorita? En el cielo. ¿Dónde estaremos nosotros? En el cielo. Por eso desciende la ciudad Jerusalén celestial. Por eso es que el peregrino tiene una relación diferente con las posesiones que el colono. Miren lo que dice el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Podrías tú repetir esto? Si no, empieza a trabajar en ello. Nuestro verdadero tesoro es Dios y ya está en nuestro corazón si realmente somos salvos. Volvemos. Para el colono, las posesiones son un símbolo de estatus y seguridad. Para el peregrino son simplemente herramientas para el viaje. Fíjense qué concepto tan interesante, ¿no? ¿Qué quieres ser tú en esta vida? Que la gente te admire, te reconozca, etcétera. Estás viviendo como colono. Generalmente cuando vivimos por las cosas de Dios, tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús fue la raíz y si a mí me le hicieron esto, también en mis ramas o en mis pámpanos lo harán. Pero en cambio el peregrino se pregunta, ¿cómo puedo usar esta casa, este dinero, este tiempo para avanzar en mi peregrinación y ayudar a otros peregrinos en su camino? Este es el verdadero sentido de la vida cristiana. En todos los aspectos, el servicio a los demás. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Ustedes dicen, les decía Jesús, les dijo Jesús, ustedes me llaman el Señor y claro que lo soy, pero les voy a lavar los pies para que aprendan la humildad, para que unos a otros se laven los pies. Entonces tú pregúntate, ¿soy humilde o arrogante? Lo vas a saber porque vives. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Él te va a guiar a lo que tengas que hacer, pero tú tienes que decirle a Dios, Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Ven ustedes? Para el peregrino, por tanto, las posesiones dejan de ser un fin en sí mismas y se convierten en un medio para darle la gloria a Dios. ¿Ven ustedes? Si realmente amas a Dios, vas a querer glorificarlo en todo. Además, el peregrino responde al sufrimiento
de una manera diferente al colono. El colono ve el sufrimiento como una tragedia, como una catástrofe, como una invasión de su paraíso, de su bienestar. En cambio, el peregrino espera el sufrimiento. Jesús lo dijo. Él sabe que está viajando a través de un valle de lágrimas, en un territorio enemigo, pero conoce el final de la historia, como dicen las promesas. El Salmo 84:6 nos lo dice. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para derramar. Si nos resistimos a ello y queremos vivir como colonos, nuestro vacío que produce este mundo, que es del tamaño de Dios, nos va a impedir vivir para Él y glorificarle, servirle. Pero si tú, dime una cosa, te lo voy a poner de otra manera. Si tú tienes hambre y te sirven un platillo, te aseguro que se te hace poco y quieres más. O dices, voy a repetir esto, voy a repetir lo otro, me falta, etcétera. Hasta que sacies tu apetito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú ya estás saciado y alguien te ofrece aún el platillo más suculento? Le vas a decir, no, gracias, ya estoy satisfecho. Así son las cosas de Dios. Digo, aunque es un ejemplo efímero, así son las cosas de Dios. Cuando no estás lleno de Dios, estás demandando. Pero en esta demanda te equivocas porque piensas que lo que va a satisfacer tu alma son las cosas terrenales. Por eso vives por las cosas terrenales. En cambio, cuando estás lleno de Dios y del Espíritu Santo, lo único que vas a hacer es dar. Por eso Pablo dijo, o no me acuerdo si fue Pedro o Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, ¿qué es lo que más le puedes dar a Dios? Tu vida. Y si le das tu vida, el Espíritu Santo te va a decir cómo administres todo. Quizá tengamos que empezar por pedirle perdón a Dios por haber vivido para nosotros mismos y haber desperdiciado el tiempo. Pero la Biblia también te dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Cristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo importante, vivir por el llamamiento. Ya el pasado no tiene remedio. Si ya no viviste para Cristo, si no te entregaste, si fuiste egoísta, ya no tiene remedio. Pero si Dios hoy te está dando esta exhortación, es porque quiere que avances de acuerdo a su voluntad y que hagas tesoro en el cielo. Si tú no cambias en función de una exhortación como esta, tu corazón está endurecido y entonces tendrás que trabajar en ello. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 8:34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿A poco no encuadra aquí el colono, el que quiere salvar su vida, y el peregrino, el que pierde su vida? Miren, la enfermedad del alma está basada en la idolatría de la comodidad.
pero tiene un antídoto muy eficaz. Y este antídoto es recordar cada día que eres un peregrino en este mundo, que desde el momento en que Dios te selló y te hizo su hijo, pasaste a ser ciudadano del cielo y dejaste de ser colono de este mundo. Por lo cual, ¿cómo vas a vivir? Como en tu antigua vida. Si no tienes la convicción, entonces repasa si realmente eres salvo o no. Repasa si realmente amas a Jesús, porque si Él lo dio todo por ti, lo lógico es que tú, una vez que Él te redimió, que ya te hizo todas estas promesas, que hoy leímos muchas de ellas, vas a estar para siempre con Él, es que tú también des tu vida. Él la dio por ti y nos dejó el privilegio de confesar su nombre. Te lo dice Filipenses, si mal no recuerdo, 1:29. Porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La Biblia te lo está poniendo como un privilegio. Os es concedido. Es un privilegio sufrir por causa del reino. Si sufres por tu pecado, bueno, lo mereces. No es glorioso, es vergonzoso. Pero si sufres por el reino, es glorioso. Volvamos al pasaje este de Hechos, ¿no? Salieron gozosos por ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu amor por Cristo? No son los que digan tus palabras, sino tus hechos. Tus hechos demuestran lo que realmente eres. Por eso Filipenses 4:19 dice, examinaos en vosotros, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tienes que aprender a examinarte en función de tus hechos, no de tu estructura mental. Porque tú puedes ser un soñador y dice la Biblia que Dios aborrece a los soñadores. Puedes ser el héroe en tu pensamiento. Puedes ser el mejor creyente en tu pensamiento. Puedes ser el que mejor ora en tu pensamiento. Pero eso es ser un soñador. Esas son vanidades ilusorias. La realidad de tu vida son tus hechos. Por eso volvemos al de Santiago. Creo que lo mencioné el domingo. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en gozo, en lloro, perdón, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. Quizá tengamos que empezar por escudriñar nuestra vida. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. No dejará para siempre caído al justo. Quédense con eso. Vamos a dar las gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por esta exhortación, por este concepto tan importante de ser colono o peregrino en este mundo. Queremos pedirte que de acuerdo a estos conceptos que hoy analizamos, tú, Señor, nos des conciencia de por qué debemos vivir
permita rectificar y corregir aquellas áreas de nuestra vida que todavía no están sujetas a tu voluntad, a tu propósito, y que nos des victoria. Tú dices que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y sabemos que es tu voluntad que te sirvamos, que nos consagremos, que anhelemos ser llenos del Espíritu Santo y que tengamos confianza plena en lo que tú prometes, sabiendo que tú tienes el control de todo y eres soberano sobre todas las cosas. Ratificamos, Padre, que nos ponemos en tus manos para que tú sigas transformando nuestra amada iglesia y que podamos dar un testimonio fiel el día de tu visitación. No queremos salir avergonzados, sino más bien glorificarte, Señor. Así que purifícanos y límpianos a cada uno conforme a tu voluntad y tu propósito. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.